Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Gracias por estar con nosotros en el programa Lea la Biblia esta semana. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Y gracias por estar con nosotros esta semana en Lea la Biblia. Yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios. La discusión sobre la circuncisión en la carta a los Gálatas no es simplemente un debate ritual o cultural, sino una confrontación directa sobre el fundamento de la salvación. Para los judíos, la circuncisión no era un detalle menor, era la señal visible del pacto entre Dios y Abraham. Era identidad, pertenencia, historia, y por eso cuando algunos insistían en que los gentiles debían circuncidarse para ser verdaderos creyentes, no lo hacían desde una intención superficial, sino desde una comprensión profundamente arraigada en su tradición. Sin embargo, Pablo discierne que, aunque esta práctica tuvo lugar legítimo en la historia de la salvación, ahora se estaba convirtiendo en un obstáculo para el Evangelio. El problema no era la circuncisión en sí, sino su uso como requisito para la justificación. Así, lo que antes fue señal de pacto, ahora corría el riesgo de convertirse en sustituto de la gracia, y por eso precisamente Pablo se enfrentó con sus compatriotas. Pablo aborda ese tema con firmeza sorprendente. Si se dejan circuncidar, dijo él, Cristo no les va a servir de nada, según Gálatas 5:2. Esta afirmación puede parecer extrema, pero refleja la gravedad del asunto. Aceptar la circuncisión como requisito para la salvación implicaba, en la práctica, negar la suficiencia de Cristo. Era decir que su obra en la cruz no era completa. Este principio se extiende en toda la Escritura. Cada vez que el ser humano intenta añadir algo a lo que Dios ya ha hecho, termina distorsionando el Evangelio. Lo vemos, por ejemplo, en la Torre de Babel, según Génesis 11. Donde el hombre busca alcanzar a Dios por sus propios medios. Y lo vemos también en los fariseos, los que cargaban al pueblo con tradiciones humanas. Eso fue lo que dijo Jesús allí en Mateo 23. Gálatas se sitúa entonces en esta misma línea de pensamiento. La salvación no admite añadidos humanos. Para comprender mejor el argumento de Pablo es necesario volver a Abraham. La circuncisión fue dada como señal de pacto, pero no fue el medio por el cual Abraham fue declarado justo. Como ya vimos, Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y esto ocurrió antes de el que fuera circuncidado. Este orden es crucial. La fe precede a la circuncisión. La relación con Dios no se basa en una marca externa, sino en una confianza interna. Pablo utiliza este argumento para mostrar que los verdaderos hijos de Abraham no son los que llevan una señal en la carne, sino los que comparten su fe. Esto rompe completamente las categorías tradicionales y abre la puerta a los gentiles, mostrando que el pueblo de Dios no se define por la etnia, sino por la fe. Este principio tiene profundas implicaciones teológicas y pastorales. Si la salvación depende de la fe y no de las obras, entonces nadie puede jactarse. Todos estamos en igualdad de condiciones delante de Dios porque no depende de cuánto nosotros podamos hacer. Este mensaje resuena con fuerza en otras cartas de Pablo. Por ejemplo, dice él, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
La circuncisión en este contexto se convierte en un símbolo de cualquier intento humano de ganarle el favor de Dios. Puede tomar muchas formas, lógicamente. Puede ser en rituales, en normas, en tradiciones, incluso en esfuerzos morales. Pero el principio siempre va a ser el mismo. Cuando estas cosas se convierten en la base de nuestra relación con Dios, desplazan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también introduce una distinción clave entre lo externo y lo interno. En Romanos 2, 28 y 29 afirma que la verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, sino la del corazón, realizada por el Espíritu Santo. Esta idea no es nueva. Ya Moisés exhorta al pueblo, circunciden su corazón, Deuteronomio 10, 16. Y los profetas toman esta imagen vez tras vez para llamar a una transformación interna. Esto nos muestra que Dios siempre ha estado más interesado en el corazón que en las apariencias externas. La circuncisión física era un símbolo, pero el verdadero objetivo era una vida rendida a Dios. En Cristo ese objetivo se cumple plenamente porque el Espíritu transforma desde adentro. La insistencia en la circuncisión también revela un problema más profundo aún. La dificultad de aceptar una salvación completamente gratuita. Esa es la dificultad que presenta. El ser humano tiende a desconfiar de lo que no puede controlar o de lo que no merece. Preferimos un sistema donde podamos medir nuestro progreso. Por supuesto, donde nuestras acciones tengan un peso visible, donde sintamos satisfacción de recibir la recompensa que merecemos, decimos nosotros. Pero el Evangelio desafía esta lógica humana. Nos dice que no podemos hacer nada para ganar el amor de Dios, porque ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Esta verdad, por supuesto, es liberadora, pero también confrontadora porque nos obliga a renunciar a nuestro orgullo humano. En Gálatas, Pablo no solo combate una práctica específica, sino una mentalidad que sigue presente en todas las épocas, incluso entre nosotros. Hacer algo para recibir otra cosa. Otro aspecto importante es la relación entre la ley y la gracia. Pablo afirma que si alguien decide justificarse por la ley, está obligado a cumplirla completamente. Esto es coherente con toda la enseñanza bíblica. La ley no admite cumplimiento parcial. Santiago lo expresa de manera contundente en Santiago 2, 10. Dice, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberle quebrantado toda. Esto coloca al ser humano en una posición imposible si depende de sus propias obras. Por eso la gracia no es una opción más, sino la única salida. Cristo cumple lo que nosotros no podemos cumplir y en Él encontramos la justificación. La cruz de Cristo ocupa un lugar central en este tema. Pablo declara que los que promueven la circuncisión lo hacen para evitar la persecución por causa de la cruz, según Gálatas capítulo 6, versículo 12. Esto es significativo porque la cruz es ofensiva para el orgullo humano. Nos dice que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos un Salvador. En cambio, un sistema basado en obras es más aceptable socialmente porque permite mantener una apariencia de control y de mérito. Así queremos sentir que nos hemos ganado las cosas. Pero Pablo rechaza esto de manera radical. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz, dijo en Gálatas 6:14. Aquí encontramos entonces el centro del Evangelio. No nuestras obras, sino la obra de Cristo.
Este tema también tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Si comenzamos por la gracia, debemos continuar en la gracia. No tiene sentido intentar vivir la vida cristiana por esfuerzo propio. Pablo lo expresa claramente en Gálatas 3:3. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Esta pregunta sigue siendo relevante hoy. Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en una forma de legalismo práctico, donde medimos nuestra relación con Dios por nuestro desempeño. Gálatas nos llama a volver al fundamento. Todo comienza, continúa y termina en la gracia. Finalmente, Pablo resume todo con una afirmación poderosa. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esta frase une dos elementos que a veces se han separado: la fe y las obras. La fe verdadera no es pasiva, se expresa en amor. Pero ese amor no es el medio de salvación, sino su fruto, el fruto de la fe. Aquí encontramos entonces un equilibrio que recorre toda la Biblia. Somos salvos por gracia mediante la fe, pero esa fe produce una vida transformada. La circuncisión ya no es necesaria, porque en Cristo ha surgido una nueva realidad donde lo externo cede ante lo interno y donde la relación con Dios se basa en la confianza y se manifiesta en el amor. El tema de la circuncisión en Gálatas nos lleva al corazón del Evangelio, nos confronta con nuestra tendencia a añadir condiciones a la gracia y nos invita a descansar completamente en la obra de Cristo. Nos recuerda que la verdadera identidad del creyente no se encuentra en señales externas, sino en una fe viva que transforme el corazón, y sobre todo nos muestra que la salvación es un regalo que no se puede comprar, sino solo recibir. Así Gálatas no solo corrige un error doctrinal del pasado, sino que sigue hablando hoy, llamándonos a vivir en la libertad de la gracia, donde Cristo es suficiente y donde nada puede añadirse a lo que Él ya ha hecho. Seguiremos viendo las cartas del Nuevo Testamento, pero este programa se va a terminar después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.